Para comenzar, lo haremos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos delante de tus plantas. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes esta oportunidad tan hermosa, Señor, de reunirnos, Señor, bajo el alero de tu palabra, bajo el alero, Señor, bajo la protección de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que tú nos laves y nos limpies de nuestros pecados, de nuestra maldad, que quite nuestras impurezas, Señor. También líbranos, Señor, de nuestra angustia, de nuestras tristezas, Padre amado. Ayúdanos, mi Dios, a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, sabiendo, Padre, que todo don perfecto viene de parte tuya y que tu ayuda siempre está cercana a cada uno de tus hijos. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios. Te rogamos también que en esta noche tú abras nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu, mi Dios, vaya escudriñando tu palabra para poder entenderla y grabarla en nuestros corazones. Pedimos tu auxilio, pedimos tu asistencia, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lección para esta noche se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 36. Y de ahí nos pasamos al capítulo 15, versos 1 y 2. Mateo 14, verso 36 y los dos primeros versículos del capítulo 15, el 1 y el 2. Perdón, ¿puedes repetir? Mateo 14, verso 36. Y luego los versículos siguientes del capítulo 15. ¿Ya? 15, 1 y 2. ¿Ya? El versículo 36 de Mateo 14. Ese es el último versículo del capítulo. Y luego saltamos al capítulo 15, versos 1 y 2. Mateo 14, 36 hasta el 15, 1 y 2. Bien, mis hermanos, creo que la hemos encontrado. Habiéndola encontrado, entonces, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Estamos terminando este capítulo 14 y, como hemos reiterado bastantes veces, este capítulo 14 es bastante especial en la estructura, por decirlo así, de Mateo, ya que Mateo da bastante preferencia a las enseñanzas del Señor más que a sus milagros. Da más relevancia a lo que dice el Señor, a su doctrina, más que a las cosas que hace, hermano. En cuanto a las cosas de milagro, y generalmente junta varios milagros diciendo que el Señor hizo muchos prodigios o muchos milagros, ¿no? De hecho, como lo hace acá en el versículo 35 y 36, hermano. Pero el capítulo 14 tiene dos milagros, ¿cierto? Bastante maravillosos, que es la multiplicación del pan y los peces y el hecho de que el Señor anda sobre el mar. Y son milagros, hermano amado, muy, muy potentes, eh, milagros muy incuestionables. Mucha gente tal vez dudaba del Señor, pero ahí estaba el pan. Ellos nunca pudieron entender, mis hermanos, de dónde el Señor sacó tanto pan.
¿ya? Y ahí ellos lo pudieron comprobar, hermano. Eh, y este es un milagro físico, ¿ah? En el sentido de que este milagro físico, hermano, ¿por qué digo que es físico? Porque hay algunos el día de hoy, algunas interpretaciones que como que no, no les cabe en la cabeza este milagro de la multiplicación del pan y los peces. Entonces dicen que el milagro está en que el niño compartió, ¿cierto? Porque el que tenía estos 5 panes y 2 peces era un niño. El milagro fue el compartir. Ese fue el milagro. Pero lo que vemos acá, mis hermanos, es que el Señor hizo un milagro físico real, no una alegoría, no es un simbolismo, sino que el Señor realmente multiplicó el pan y los peces, porque dice que recogieron 12 cestas, mis hermanos, y que todo y comieron y todos quedaron saciados, o sea, todos quedaron satisfechos. Usando un chilenismo, todos quedaron llenitos, con lo que el Señor les sirvió en ese lugar. Entonces, ese milagro, hermano, de la multiplicación del pan y los peces, es un milagro que, mire, el día, como hablábamos en otros estudios bíblicos, hay muchos magos que tratan de hacer los milagros del Señor, pero este milagro, hermano, no lo han podido hacer nunca. Hay cosas y no es que los magos lo puedan hacer, sino que lo que hacen los magos, ¿cierto? Son trucos, ¿cierto? Eh, son, por decir así, son pillerías, para engañar a los ojos, hermano, y engañar a la vista de las personas. ¿Ah? Como ese mago que volaba, ¿cierto? Bueno, pero este milagro, ese hermano, de multiplicar los panes y los peces, nunca lo han podido hacer. De hecho, hermano, ese milagro, el que viene, ¿cierto? Que es caminar sobre las aguas, hay magos que lo han hecho, ¿ya? Hay magos que lo han hecho. Nosotros sabemos que eso que ellos hacen es una ilusión, ¿ah? Es una ilusión óptica, ¿cierto? Que ellos hacen, ¿ah? Y que seguramente usted ha visto en esos videos que suben por Facebook, mi hermano, como a veces hay gente que hace este tipo de cosas. Pero aún así, mis hermanos, lo que ningún mago ha hecho es que el Señor, cuando anduvo sobre las aguas, no anduvo sobre las aguas calmas, pues, hermanos. Había tormenta, había viento, había tempestad. El mar estaba bravo, ¿ya? Pero estos dos milagros, mis hermanos, nos revelan la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, nos demuestran su poder. En particular, este milagro de andar sobre las aguas, debemos recordar que es una forma del Señor Jesucristo de revelarse a sí mismo y decir, yo soy, yo, como le dice a sus discípulos, cuando sus discípulos ven, dicen, es un fantasma, y el Señor le dice, no teman, yo soy, ¿ya? Esa identificación que el Señor Jesucristo hace, es una identificación que Él hace, ¿cierto? Eh, con el Padre, podemos decir así, o con el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, son estos dos milagros, hermanos, tienen mucha importancia, y son muy, muy relevantes, mis hermanos. Nosotros comenzamos este capítulo 14, pasando al otro punto, comenzamos este capítulo 14 con el hecho de que el Señor Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, ¿ya? Eh, o que Herodes, ¿cierto? Se entera de la fama de Jesús y que Juan había sido muerto. El Señor, al oír estas cosas, dice que se dirige a la otra orilla. Y algunos piensan que ese que el Señor se entera de la muerte de Juan el Bautista, y que el Señor quiere ir a la otra orilla, es como que el Señor está huyendo. Lo que no es efectivo, hermano, no es así. También lo vimos al principio del capítulo 14, que no es que el Señor huya de Herodes, hermano, sino que lo que el Señor está haciendo, el Señor quiere estar un momento a solas con sus discípulos, quiere estar un momento a solas con su padre para la oración, y por eso él decide irse a un lugar desierto y apartado. Ahora, el Señor, mis hermanos, eh, se vio con esta situación de que la multitud lo siguió, y es por eso que la multitud llega a ese lugar donde el Señor estaba, llegan antes que él inclusive, porque como dicen algunos, por la época del tiempo que estaban en aquel momento,
Era un día claro, despejado, y vieron cómo el Señor con sus discípulos se subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago, hermano. Entonces ellos se fueron por la orilla y se encontraron con el Señor en aquel lugar donde el Señor después multiplicó el pan y los peces. Pero el Señor no es que estuviera huyendo de Herodes para irse allá. Lo que el Señor quería era escuchar el informe de sus discípulos que habían vuelto de la misión de ir a predicar el Evangelio y quería, mis hermanos, también sopesar esta muerte de Juan. No es que el Señor le tuviera miedo a Herodes, mis hermanos, sino que, ¿y por qué decimos esto? Porque el versículo 15 o el capítulo 15 nos dice, o perdón, el mismo capítulo 14, en el verso 34, nos dice que terminada la travesía, volvieron a Genezaret. O sea, volvieron de donde habían salido. El Señor volvió a la misma playa donde él había tomado la barca, volvió a la misma playa luego, al día siguiente. Entonces, no es que el Señor quisiera huir, mis hermanos, sino que el Señor también necesitaba un momento a solas. Y el Señor, mis hermanos, nosotros sabemos que cuando el Señor anda sobre el mar, Él estaba orando mientras sus discípulos estaban luchando contra el viento y contra el mar, que le era contrario, y el Señor se le acerca caminando, hermano, en uno de los milagros, hermanos, para mí más, este milagro es casi una transfiguración, hermano, de lo que el Señor hace, en que el Señor demuestra su poder, demuestra su gloria, y en este milagro, ¿cierto? El Señor hace que Pedro camine sobre las aguas, luego salva a Pedro, ¿cierto? Que se está ahogando, hermano, porque le faltó la fe, y cuando el Señor se sube con los discípulos, o cuando el Señor se sube con Pedro a la barca, se calma el viento y se calma la tempestad, hermano. ¿Ah? Y ellos, por supuesto, ellos al ver este milagro, mis hermanos, adoran al Señor. En el versículo 33 lo adoran y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ah? Es decir, estas palabras que el Señor dice, yo soy, no teman, los discípulos las creen, mis hermanos, y se dan cuenta que este Señor que hace camino sobre las aguas, mis hermanos, que hace sendero en el mar, este Dios, y ellos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios, le adoran, mis hermanos, y se postran delante del Señor. Y luego, ¿cierto? Termina la travesía, dice el 34, y llegan a Genezaret. Y hemos leído el 36, mis hermanos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El Señor llega, mis hermanos, a Genezaret, ¿no? A esta tierra de Genezaret, mis hermanos, donde están estas aldeas de Capernaum, mis hermanos, y todos estos lugares que el Señor recorría constantemente. Eh, y dice que cuando el Señor llega, la gente lo conoció. En otras versiones dice en el 35, dice que cuando lo reconocieron, vieron quién era, mis hermanos, la gente empezó a acercarse y a tocar al Señor, mis hermanos, y a buscar algo del Señor. Eh, y por tanto, mis hermanos, tanto era el fervor, mis hermanos, que había en esta gente y la necesidad, por supuesto, que había en estas personas, que solamente le pedían que tocar el borde de su manto, dice el 36, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lo único que ellos pedían, mis hermanos, era tocar el borde del manto del Señor para recibir un milagro de parte del Señor. Y el versículo 1 del capítulo 15, mis hermanos, comienza diciendo, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ese entonces, mis hermanos, que tiene el versículo 1, muestra siempre, muestra una constante, algo que repite bastante Mateo, mis hermanos, que Mateo no nos especifica bien los tiempos. No sabemos ese entonces cuánto tiempo pasa, hermano, de que el Señor llega a la playa de Genezaret. No sabemos, es bastante genérico. No tenemos referencias si es que hay alguna fiesta judía cercana. Unos piensan que esto fue después de la Pascua, otros que fue antes de la Pascua, mis hermanos. Es bastante incierto ese entonces, hermano. No nos da muchas luces
para saber en qué tiempo, en qué época fue que sucedió esto. Si es que fue inmediatamente, mis hermanos, cuando estaba en la playa, haciendo los milagros del Señor, la gente tocando el borde del manto del Señor, entonces llegaron, eso no lo sabemos. Pero sí, mis hermanos, ¿eh? Yo pienso que ese entonces tiene una, más allá, si fue en el mismo momento o si fue después, mis hermanos, el propósito de este evangelista llamado Mateo en empezar el capítulo 15 diciendo entonces, ¿sabe para qué? Es para hacer una comparación. ¿Ah? Aquí, lo que está haciendo el evangelista no es solamente, mis hermanos, o sea, él no nos quiere contar si es que hay una continuidad en el tiempo. ¿Ah? Llegó el Señor, hizo milagro y luego llegaron los fariseos. Ese no es el punto de Mateo. Lo que Mateo quiere hacer es hacer una comparación. Por un lado, hay personas que se acercan a Jesús y obtienen milagro y obtienen respuesta y adoran al Señor. Y por otro lado, llegan unos tipos llamados escribas y fariseos, que ¿qué es lo que hacen? Acusan, ¿cierto?, a los discípulos. Entonces, el propósito de este palabrita entonces, mis hermanos, que tiene acá el evangelista es esta, es una comparación. Por un lado hay unos que se acercan a Jesús y obtienen bendición, y hay otros que igualmente se acercan a Jesús, pero lo que van a obtener va a ser un reproche y en la práctica no van a sacar nada de parte del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros también, porque efectivamente tenemos que analizar, ¿cierto? Analizar dónde estamos cada uno de nosotros. Y le rogaban el 36, vuelvo al 36, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. Por supuesto que esta gente de la que está hablando Mateo acá, mis hermanos, son los mismos que el Señor ahí en el Evangelio de Juan reprocha, hermano, que querían hacer que el Señor fuera su rey. ¿Ah? Pero no importando eso, mis hermanos, incluyendo, mis hermanos, o sabiendo que estas personas buscaban al Señor por una necesidad física, por una necesidad inmediata, pero mis hermanos, la necesidad de esta gente, ¿ah?, que uno entiende que son gente del pueblo, mis hermanos, no son gente instruida, ¿ah? Es como se dice en algunas partes, es pueblo llano, las personas que están acá, del versículo 35, 36, son personas, mis hermanos, que se dan cuenta de que el Señor tiene poder, que el Señor, mis hermanos, hay algo que ellos, mis hermanos, no saben bien, mis hermanos, quién es Jesús. Hay una incertidumbre, mis hermanos, y en muchas partes de los evangelios dicen, bueno, ¿será este el Mesías? ¿Ah? ¿Será? Pero ¿cómo puede ser este el Mesías si es de Galilea? Empieza a haber una incertidumbre, pero hay una cosa que tienen claro, este hombre hace milagros. ¿Y qué es lo que hace, mis hermanos? Una persona que se acerca al Señor, una persona que se acerca al Señor, y solamente tomando el 36, que podríamos a lo mejor hablar un poquito del 35, pero una persona que obtiene algo al Señor, mis hermanos, le ruega al Señor, versículo 36, y le rogaban. ¿Ah? Hay un ruego, mis hermanos. ¿Y a quién le ruega a uno, mis hermanos? ¿A quién le pide algo a uno? A la persona que uno sabe que le puede ayudar, a la persona que uno sabe que le puede satisfacer en alguna necesidad. Uno le ruega, ¿cierto?, a la persona del cual uno puede esperar una respuesta. ¿Mm? Entonces, las personas que se acercan a Jesús, mis hermanos, y pueden obtener un milagro, pueden obtener la intervención de parte de Dios en sus vidas, una intervención de parte de Dios, hermano, algo milagroso de parte de Dios, son personas que le ruegan. ¿Y por qué le ruegan? Le ruegan porque entienden que están delante de Jesús. Como dicen los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tal vez las personas, mis hermanos, que ruegan estos milagros no están en esa capacidad para poder elaborar ese pensamiento y decir, hacer, mis hermanos, podemos decir,
esta declaración teológica, este es el Hijo de Dios. Es una declaración teológica y doctrinal, mis hermanos, potente. Tal vez ellos no estaban en condiciones de hacer esa declaración, pero sí lo que podían decir ellos: déjame, aunque sea tocar el borde de tu manto, y yo sé que algo de poder va a salir de parte de ti. Entonces, por un lado, si vamos viendo esta comparación, aquí nos encontramos con personas, mis hermanos, de poco, podemos decir, de poco calado intelectual, de poca preparación teológica, de poca, hermano amado, de poco conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay una cosa evidente para ellos. Aquí hay un hombre que está haciendo milagros, y le rogaban, es decir, reconocían, mis hermanos, en él algo que nadie más tenía. Y el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, esto es lo que hace, hermano. Se acerca a Jesucristo sabiendo esto, se acerca a Jesucristo sabiendo que Él puede hacer un milagro, sabiendo que Él tiene poder y que Él tiene autoridad. Nosotros no estamos en la condición de esta muchedumbre que se acerca al Señor y que lo atosiga y que no lo deja tranquilo y que le pide milagros. Nosotros estamos por supuesto, en una revelación mejor y en una revelación mayor. Y esto, mis hermanos, a nosotros, pero tenemos que compartir este mismo sentimiento. ¿Ah? ¿Dónde, cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, nosotros buscamos nuestra ayuda, buscamos nuestro auxilio de parte del Señor. El verdadero creyente, mis hermanos, es aquel entonces que busca su ayuda y busca su auxilio en el Señor. ¿Ah? Le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y ese de rogar de la gente, ese hecho, ese verbo que ellos rogaban poder tocar el manto del Señor, esa palabrita, mis hermanos, también manifiesta que ellos están reconociendo que este Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y están reconociendo, hermano, que Él está sobre ellos. ¿Ya? Que Él, mis hermanos, Él es el que tiene, por decirlo así, la llave de las cosas, el, lo que tiene que ver con la solución de su problema está en las manos del Señor. Entonces, en ellos, mis hermanos, hay una actitud de pedir. Hay una actitud de pedir, hay una actitud, mis hermanos, de poder, eh, hay una actitud de humildad, ¿sí? Esa es la palabra, en esta palabra de rogar, mis hermanos, en que ellos están rogando al Señor, está la humildad de ellos. Hay una humildad. Entonces, nuevamente, hermano, para poder conseguir la intervención divina, la intervención milagrosa, hermano, de parte del Señor, los que se acercan al Señor lo tienen que hacer con humildad. Lo tienen que hacer con humildad. Entonces, ¿cuántas veces, hermano? Eh, no sé, mire, no sé si se verá, antes se veía mucho, hermano, pero gente pidiendo dinero en la calle, o sea, o en la micro, ¿cierto? Eh, y a lo mejor a usted le tocó encontrarse con esas personas que venían saliendo de la cárcel y que no eran nada muy humildes para pedir dinero, por más. ¿Ah? Bueno, yo como estuve un tiempo trabajando en la estación central, bueno, se sabía todas las chivas que tenían esta gente que andaba pidiendo plata, hermano. Pero de vez en cuando, a veces uno daba dinero porque de alguna manera la persona lo hacía bien. Pero muchas veces, hermano, seguramente usted vio, ¿ah? O sea, en la historia que contaban, hubiera sido verdad o no, hermano. Bueno, ya, de repente la persona podía convencer, pero generalmente era en un tono humilde. Pero en las micros, muchas veces, no sé si usted se acuerda, se subía gente que venía con el famoso permiso, estoy con la famosa dominical. ¿Ah?
y yo vengo a pedir dinero, porque agradezcan que vengo a pedir dinero, porque a lo mejor yo podría estarle asaltando el día de hoy, pero yo no les vengo a asaltar, no les vengo a robar, sino que les vengo a pedir su cooperación. Así que, o sea, como prácticamente, si no me dan, tal vez me arrepienta y lo asalte, ¿ya? Entonces, hay personas así, hermano, que de alguna manera, con malos tratos, con malas palabras, mis hermanos, quieren conseguir cosas. Y eso, hermano, por lo menos en nuestra cultura chilena, hermano, que es lo que sorprende mucho a mucha gente, todavía somos del por favor y gracias. Esas son palabras y el con respeto son palabras, hermanos, que, por ejemplo, esto lo he escuchado de gente japonesa. Usted sabe que los japoneses, por lo que uno ve, ¿cierto? Son muy solemnes, hermanos, muy educados, siempre se inclinan. ¿Ah? De hecho, ellos, para pedir perdón, ¿ah? Ellos se arrodillan, hermanos, se arrodillan y se tiran al suelo para pedir perdón, hermano. Ellas son cosas de su cultura. Pero ellos dicen, ¿ah? Que una de las cosas que les sorprende en Chile, que para todo es por favor. Para todo es por favor, ya sea para que uno le pase un papel, para que la secretaria le alcance algo, para que le abran la puerta, todo es por favor y de vuelta tiene que venir el gracias. Si no, ¿cierto? Viene como una mirada de reproche de parte de la persona a quien le están pidiendo algo. Bueno, en las cosas de Dios, mis hermanos, tiene que estar esa humildad nuestra. En los que se acercan a Dios para pedir una intervención divina de parte de Dios, mis hermanos, tiene que haber una humildad. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Porque el día de hoy, ¿cierto? Esta famosa cultura de los decretos, hermano, y que yo decreto aquí y decreto más allá, eso, hermano, es bastante contrario a lo que Dios nos manda. ¿Ah? Yo ordeno que Dios haga esto, no, hermano, eso tenemos que sacarlo de nuestra mente porque eso no corresponde a lo que el Señor nos ha revelado. ¿Ya? Nosotros no creemos, mis hermanos, aquí el único que tiene poder para decretar es nuestro Dios. ¿Ah? Nosotros no podemos andar decretando aquí, allá, porque eso, hermano, va contra la palabra del Señor y va contra esta humildad, hermano. Nosotros queremos una intervención de Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios intervenga. ¿Ah? Nosotros no podemos amarrar a Dios, no podemos sujetar a Dios, no podemos dirigir a Dios. Lo que nosotros hacemos, mis hermanos, es pedir al Señor. Y usted me dirá, pero ¿y esto de los pero hermano, si en todas partes se usa esto de los decretos? Bueno, aunque se aplique en todas partes, mis hermanos, e inclusive el hermano de nuestra corporación, ¿ah? Hagan este tipo de cosas, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Usted quiere ver un decreto? Vayamos aquí a Santiago, hermano. Veamos qué nos dice Santiago con respecto a los decretos, hermano. ¿Ah? Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 4. Aquí tenemos varios decretos, hermano. En Santiago 4, verso 13. Viene llegando mi hija de su práctica, mis hermanos, de su práctica, y está en una clínica dental haciendo su práctica. Que sea la bendiga, hermano. Vienen calidades, hermano, de bulto. Ya, pero mi hija me tiene paciencia. Santiago 4, verso 13. Aquí tenemos decreto, hermano. Mire, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ah, esto suena bastante un decreto. Oye, yo voy a hacer esto. No, yo decreto que mañana voy a estar allá. Yo decreto que voy a estar en tal lugar y yo voy a ganar. Ah, voy a hacer comercio, o pongámoslo así, yo decreto que voy a abrir una obra y que Dios va a hacer conmigo, y yo lo decreto y está sellado en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Comienza diciendo, vamos ahora, veamos ustedes, los que dicen así, los que hablan así. Y el versículo 14, ¿qué es lo que dice Santiago? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece
por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar, dice el 15, el lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? Entonces, esto de los decretos, mis hermanos, y de esa jactancia, de decir, no, yo amarro los cielos, sujeto, ¿cierto?, el reino de Dios, y a los ángeles los coloco, ¿cierto?, a mi derecha, y otros ángeles a la izquierda, y otros por delante, y otros por detrás. Ese tipo de cosas son jactancia. ¿Ah? ¿Cierto? Que lo que nosotros debiéramos decir, yo mañana haré esto, si Dios quiere. Mañana voy a dedicarme a esto, si Dios así lo estima conveniente, si Dios me lo permite. ¿Ah? Y si uno lo quiere hacer, mis hermanos, si uno efectivamente lo quiere hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a pedir al Señor. Entonces, para poder, mis hermanos, de alguna manera, aquí estamos, y que siempre, mis hermanos, mi deseo es identificar al verdadero creyente con respecto a las cosas que hace. Un verdadero creyente, mis hermanos, necesitamos, sobre todo el día de hoy, porque el tiempo que estamos viviendo nosotros, necesitamos una intervención sobrenatural de parte de nuestro Dios. ¿Queremos ver esa intervención sobrenatural? ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho la gente? Decretan y buscan, mis hermanos, por distintas artimañas, que se produzca un milagro. ¿Ah? Y piensan que repitiendo frases, repitiendo palabras, mis hermanos, y que tratando de imitar, hermano, porque yo soy de esas personas que creen, mis hermanos, en el don de lengua, pero uno se da cuenta que hay personas que buscan imitar, mis hermanos, las lenguas, y con eso piensan ellos que van a hacer un avivamiento, hermano, pero esto no funciona así, hermano. Lo que uno tiene que hacer es saber que todas las cosas están en la voluntad de Dios, están en el poder de Dios, mis hermanos, y lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor. Y para esto, hermano, y esto con respecto a la humildad, vayámonos aquí al Salmo 123. ¿Ya? Porque esto nos sirve, hermano, para hacer este contraste. O sea, este estudio tiene que ver con dos puntos, hermano. ¿Cómo es la persona que se acerca al Señor, y obtiene algo de provecho, algo de bendición, hermano? ¿Y cuáles son esas actitudes que están en el creyente, mis hermanos? Y aquí reiteramos que para buscar al Señor, uno no lo puede hacer con jactancia, mis hermanos, o tratando de obligar al Señor, sino que esto de rogar que hace esta gente, Señor, le rogaban que aunque sea tocar el borde de su manto, eso produjo para ellos una bendición. Y ese rogar, mis hermanos, ese rogar demuestra la humildad que tiene que estar en el creyente, en el corazón de cada creyente, para buscar la bendición del Señor. Entonces, Salmo 123 dice así en el versículo 1: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, y esta es la parte que quiero destacar, he aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Ah? Ese mirar la mano, mis hermanos, es seguramente lo que a usted le ha pasado como padre o como abuelo, cuando usted tiene un dulce, ¿cierto? Y sus hijos, ¿qué le miran? La mano, su mano, que les va a dar algo. Y eso es lo que está, la referencia que está haciendo el salmista, así como los siervos miran a la mano de sus señores, o las siervas, ¿cierto? Miran a la mano de su señora, ¿qué es lo que hay en su mano? ¿Qué es lo que me va a dar mi Señor? Así también tenemos que estar los hijos de Dios para recibir de parte del Señor lo que Él nos va a dar. ¿Ah? Y eso es por misericordia, mis hermanos, eso es por misericordia, mis hermanos, del Señor, por su buena, por su buena voluntad. ¿Ya? Y esto, hermano, y para terminar este punto en el versículo 36, hermano, para hacer esta comparación entre los que se acercan al Señor y sacan bendición y los que se acercan al Señor y sacan reproche, otra cosa que vemos acá, mis hermanos, es que ellos reconocieron al Señor, que ellos fueron humildes, hermano,
Y otra cosa maravillosa, hermano, es que ellos quedaron sanos. Ellos quedaron sanos, mis hermanos, ¿no? Es decir, ellos recibieron algo de parte del Señor. Lo que nos, lo que, lo que a nosotros, mis hermanos, nos demuestra, lo que a nosotros nos muestra, hermano, que estamos en el camino del Señor de manera verdadera, es si efectivamente el Señor ha hecho algo con nosotros. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Ah? En este caso, esta gente estaba enferma y quedó sana. ¿Ah? En un caso, mis hermanos, lo que hablábamos al principio, muchas de las personas, mis hermanos, del pueblo de Israel no conocían, mis hermanos, no eran capaces de elaborar alguna declaración teológica o de hacer alguna afirmación teológica. No estaban en esas condiciones, mis hermanos. Lamentablemente, la instrucción de la palabra de Dios parece que se había, mis hermanos, disminuido en la época que el Señor llegó, y sobre todo por lo que vamos a ver más adelante, que los judíos le daban más importancia a las tradiciones, mis hermanos, que a la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nos encontramos con un hombre que le dice, oye, ¿y el que te sanó, quién era? Ese hombre que te sanó es un pecador. Y el ciego le contesta, mire, o el que había sido ciego le dice, mire, si es pecador, yo no lo sé. La categoría de pecador, qué significa eso, y si es que él cumplía ese requisito, yo no lo sé. Pero yo solamente una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Es decir, hermano, los que están con Cristo, sus vidas han sido transformadas. Hay algo que antes no tenían y que ahora tienen. ¿Ah? Entonces, hermano, no puede haber, y esto tiene que ser algo tan nuestro, que somos pentecostales, hermano, no puede haber en nosotros un evangelio, por decirlo así, declarativo, un evangelio nominal. No puede haber en nosotros, mis hermanos, un evangelio, hermano, sin que el Señor no haya hecho un impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso es lo que, o sea, nosotros no podemos ser la misma persona que éramos antes. No podemos vivir, hermanos, conforme a los criterios del mundo. ¿No? Tenemos que buscar, mis hermanos, esa cosa distinta. La gente llegó al Señor enferma y el Señor la sanó. Nosotros hemos llegado enfermos al Señor, enfermos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha resucitado. Dice la palabra de Dios que nos ha sentado en lugares celestiales, mis hermanos. Dice el Señor que Él ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros, ¿ah? Y que Él está intercediendo por nosotros, hermanos, a la diestra de Dios Padre está intercediendo por nosotros, y por tanto nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a seguir siendo iguales? ¿Cómo nosotros vamos a seguir, hermanos, viviendo de la misma manera? ¿Cómo nosotros vamos nuevamente a lo mejor a querer volver a los rudimentos del mundo, hermanos, a las cosas rudas, mis hermanos, que como las hacíamos antes del mundo, vamos a querer volver a esas cosas? Los que se han encontrado con el Señor, dice que fueron sanados. Podemos nosotros decir también, los que se encuentran con el Señor, los que le ruegan al Señor, los que confían en el Señor, son sanados, son transformados, son renovados, son restaurados, son perdonados. Y su vida cambia y se transforma. ¿Cierto? Como aquel hombre, mis hermanos, que el Señor por eso le reprochó a ese hombre que se le perdonó una pequeña deuda y luego salió de la cárcel, le exigió, ¿cierto? A él se le perdonó una gran deuda y él fue incapaz de perdonar una pequeña deuda. ¿Ah? Es decir, el perdón que él recibió a ese hombre no le produjo ningún efecto, pero eso no debe ser así en nosotros, hermanos, sino que en nosotros tiene que haber una transformación, un cambio, ¿no? Tiene que haber una cosa distinta, ¿ah? De lo que el mundo puede hacer. El mundo puede hacer muchas cosas, y esas cosas sin duda que producen efectos, hermano, pero que lo que nosotros tenemos que esperar de parte del Señor es que el Señor intervenga en nosotros, y esa intervención, déjeme decirle, hermano amado, esa intervención del Señor es de manera milagrosa, sobrenatural, y esa intervención, mis hermanos, va a hacer que haya algo distinto en nosotros. Antes éramos ciegos, pero ahora vemos. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes estábamos en inmundicia, ahora estamos en camino de santidad. ¿Ah? Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, para buscar, hermano, como cantamos nosotros, busca la bendición de Dios, hermano, sí.
Y aquí también, hermano, y esto ya lo he repetido bastantes veces, pero nosotros no podemos servir a Dios de una manera desinteresada, ¿ya? ¿Cierto? Hay un filósofo alemán, ¿cierto?, que enseñaba esto, que él decía que las cosas se tienen que hacer bien porque hay que hacerlas bien, o hay que hacer el bien no por la recompensa, sino por el solo hecho de que las cosas sean bien hechas, ¿ah? O porque el bien se tiene que hacer, y eso en cierto punto es verdad. En cierto punto es verdad, mis hermanos. Uno, ¿cierto?, tiene que hacer las cosas no por la recompensa, pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que el Señor ofrece recompensa. Entonces nosotros no podemos despreciar la recompensa del Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos, eso es lo que tiene la palabra de Dios, mis hermanos, que a contrario de lo que una persona muy inteligente, muy sabia de este mundo, mis hermanos, logró describir, ¿ah? Pero el Señor, más allá de eso, lo hace distinto y dice, tenemos que hacer las cosas bien, pero además el Señor ofrece premio y ofrece recompensa. Como nos acordábamos recién, hay una morada preparada para cada uno de sus hijos. Hay una corona de justicia, hay una corona de vida, mis hermanos. Hay un nombre nuevo y el Señor nos va a dar en aquel lugar. Mis hermanos, hay un árbol de la vida, mis hermanos, del cual nosotros podemos tomar, ¿cierto? Que está al costado del río de Dios, de la santa ciudad, mis hermanos, del cual nosotros podemos tomar de sus hojas. ¿Ah? Hay una multitud de bendiciones, mis hermanos, de maravillas, de cosas preciosas que el Señor nos ofrece. El Señor nos ofrece como recompensa morar en nuestros corazones, hermano. ¿Ah? Entonces, el servir a Dios de manera desinteresada, mis hermanos, no es correcto. ¿Ah? Si usted lo que busca es la recompensa de los hombres, es una recompensa pobre, hermano. Es una recompensa que seguramente la va a obtener. El aplauso de este mundo lo va a tener, hermano. ¿Ah? Ese golpecito en la espalda de parte de este mundo lo va a tener. Pero la recompensa, mis hermanos, la bendición de Dios que nosotros tenemos que buscar, tenemos que hacerlo, y mi hermano, de manera deliberada. ¿Ah? Buscarla, mis hermanos, de manera diligente, hermano, con diligencia, con ahínco, con esmero, con esfuerzo, con sacrificio, hermano, buscar la bendición de Dios. ¿Ah? Y como cantamos, hermano, ese corito muy sencillo tiene una gran verdad. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala al acostarte, búscala al otro día, pero busca la bendición de Dios. Entonces nosotros, no sé, si por eso, hermano, cuando nosotros pedimos la ofrenda, Dios bendice al dador alegre, hermano, no es por, eh, no es, hermano, eh, no es una poesía, hermano, es una promesa de la palabra del Señor, ¿ah? Que Dios ama al dador alegre, hermano. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros pretendemos servir a Dios de manera desinteresada, sin importarnos, mis hermanos, lo que Dios nos pueda dar, le estamos de alguna manera negando, mis hermanos, al Señor. Estamos negando, mis hermanos, la esencia del Señor, porque el Señor en su esencia, Él es misericordioso, Él es bondad. ¿Ah? Como un hombre, siempre pongo este ejemplo, hermano. Usted se acuerda que un tiempo este millonario Farca, mis hermanos, andaba dando dinero, la gente se le acercaba y le daba dinero, hermano. Y se le acercó un hombre y él le dio plata a Farca, mis hermanos. ¿Ah? Y él la colocó como una gran cosa. Yo le di 10.000 pesos a Farca. Y Farca recibió esa plata, hermano. Recibió esos 10.000 pesos, los agarró y se los dio a otra persona. O sea, es como diciendo, ¿por qué me dais plata a mí si yo te puedo dar a ti? ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces, aquí también pasa lo mismo, hermano. ¿Ah? Nosotros no podemos servir a Dios de manera desinteresada, como que no nos importara, hermano. Porque lo que Dios nos da y lo que Dios ofrece, mis hermanos, es aquello que nosotros necesitamos. Lo que Dios nos ofrece es aquello que nos falta. La bendición de Dios, mis hermanos, es aquello que usted y yo necesitamos, es aquello que nos acerca a Dios. Y eso nosotros lo tenemos que buscar. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros negamos esa parte, no, yo sirvo a Dios sin buscar premio, o sea, sin buscar premio de los hombres, ahí estamos de acuerdo, pero sin buscar el premio de Dios, hermano, ahí estamos equivocados, hermano, porque nuestro Dios es un Dios que da galardón, es un Dios que da premio. ¿Ah? Es un Dios que va a dar una corona de vida, una corona de justicia. ¿Ah?
Entonces, cuando nos ponemos así tan exquisitos, hermano, y tan elevados, diciendo, no, yo no recibo nada de parte de Dios, hermano, pero qué tontera es esa, hermano. Todavía no sé si hay una enseñanza con respecto a eso, pero ya usted está prevenido y yo estoy prevenido, hermano, que lo que el Señor busca es darle algo a sus hijos. ¿Y por qué el Señor nos da algo? Porque es aquello que nosotros necesitamos. Lo que Dios nos da, ¿cierto? Y como dice Santiago en su capítulo 1, todo don perfecto, toda cosa buena, desciende del Padre de las luces. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos eso de parte de Dios. Dios no nos va a dar, Dios, no, Dios, por eso Dios nos quiere dar, porque necesitamos. ¿Ya? Y ahí también nosotros podemos sacar una alita de este punto, hermano. Los que buscan al Señor es porque lo necesitan. El que está, mis hermanos, buscando al Señor es porque necesita, hermano. Cuando estamos saciados, como aquella iglesia de Apocalipsis, ¿cierto? Que decía que yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, oye, mírate porque tú estás pobre, ciego y desnudo. ¿No? Cuando nosotros comienza esa jactancia, esa altanería, ¿cierto? Decir, no, yo no necesito nada, yo tengo todo. Hermano, cuando empezamos así, nos empezamos a apartar lentamente de la mano y de la misericordia del Señor. Y eso por un lado, mis hermanos. Y en el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, pero también, ¿ah? Y ese entonces, mis hermanos, como decía yo al principio, nos sirve para hacer la comparativa, pero también se acercaron otros a Jesús. Unos se acercaron para buscar un milagro, unos se acercaron para adorar al Señor. Porque al momento, hermano, yo soy muy convencido de esto, cuando uno le pide algo al Señor, uno de alguna manera lo está adorando. Algunos se acercaron para buscar un milagro, para adorar al Señor, para tocar el borde de su manto. Pero otros se acercaron a Jesús, mis hermanos, haciendo una acusación. ¿Ah? Entonces, que Dios nos libre a cada uno de nosotros, hermano, para acercarnos al Señor de esta manera. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos acercamos al Señor para acusar? Que Dios tenga misericordia, hermano. Porque, ¿sabe por qué digo esto? Porque, hermano, mire, yo, y esto lo voy a volver a repetir, yo soy un muchacho, ¿ah? O fui un muchacho, me crié en la iglesia, hermano. Me crié en la iglesia. Así que lo que es reunión de día martes, de día jueves, hermano, de día viernes, yo me la sé, pues, hermano. Entonces, ¿dónde se acusa al Señor? ¿Dónde uno acusa a alguien al Señor? En la oración. Entonces, yo he escuchado estas oraciones, pues, hermano. No, Señor, que este hermano aquí, que al pastor daré más gracia, o que de alguna manera cuando le quieren arreglar la predicación, mis hermanos, al predicador, ¿cierto? Cuando el hermano dice, vamos a orar por la palabra, para gracias por la palabra, entonces hay hermanos que se pueden a predicar. Entonces, como que lo que están diciendo mis hermanos es, oye, en vez de dar gracias al Señor por la palabra y no decir nada más, se pueden a predicar. Entonces le están diciendo al Señor, Señor, mira, el predicador que mandaste le faltó decir esto, esto y esto otro. ¿Ah? Y eso, hermano, yo lo vi, y esa cuestión, mis hermanos, yo con mi hermano David nos dábamos cuenta de cabros chicos y hacíamos este gesto. Nos agarrábamos la cabeza y hacíamos, se nota mucho. ¿Ah? O esto, no, que los hermanos, que la iglesia está dividida, que los oficiales están separados, y con ese tipo de cosas, hermano. Lo que usted está haciendo cuando usted está orando así, se está acercando al Señor, pero para acusar, siendo que nosotros tenemos que acercarnos al Señor para pedir y para agradecer, ¿ya? Que Dios nos ayude. Entonces, muchas veces, hermano, con el pretexto de pedir, lo que se hace es acusar, lo que se hace es señalar. ¿Mm? Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces, y por eso, hermano, cuando tenemos que orar en público, porque cuando oramos en la iglesia estamos orando en público, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, mis hermanos, porque no sea cosa, hermano, de que caigamos contra lo que dice el mandamiento número 3.
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermano, para algo que no sea ni pedir ni agradecer, mis hermanos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Mm? Estamos usando el nombre del Señor para algo que no corresponde. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Ahora, ¿en la iglesia hay problemas? Sí, pues, hermano. En la iglesia, mis hermanos, a veces el pastor no siempre está 100% en lo correcto, por supuesto que sí. A veces el predicador, mis hermanos, efectivamente no anduvo muy bien. A veces el predicador se equivocó y citó mal, mis hermanos. Puede ser, pero la oración no es el lugar para corregir eso. Son otras las instancias, ¿ya? Son otras las instancias. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, hermano. Ojalá que esta parte usted me la escuche, hermano, para que usted tampoco caiga en estos errores. Cuando usted le digan, hermano, ore por la palabra, usted dedíquese a dar gracias, no a predicar, no a aprovechar de pegarle un palo a alguien que está por ahí. ¿Ah? Justo, no sé, pues hermano, esto ha pasado, hermano. Esto lo he visto, los hermanos que llegan a mitad de reunión. Entonces le dan la oportunidad a un hermano para que ore y le pega justo el palo a los que llegan a mitad de reunión. Señor, ayúdame a no ser como los que llegan a mitad de reunión. ¿Ah? Y ¿ah? Todos saben quién fue el que llegó a mitad de reunión. ¿Ah? Ese tipo de cosas tenemos que evitarlas, hermano. ¿Ah? Tenemos que evitarlas. Tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos. Porque hay personas, así como los fariseos, que se acercaron al Señor, pero se acercaron, mis hermanos, y no sacaron nada de provecho. ¿Ah? Y lo que el Señor les dijo, a ellos les rebotó, porque a lo mejor lo que el Señor les va a decir y que va a ser el tema de la enseñanza que viene, era algo que a ellos les hubiera hecho meditar, que les hubiera hecho reflexionar. Tal vez hubiera sido un momento para que ellos se arrepintieran, pero son tan duros de corazón, hermano, que lo que el Señor les dijo entró por un oído y les salió por otro. Mis hermanos se acercaron a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Mis hermanos. ¿Ah? Esta gente viajó, mis hermanos, fíjese esto. Ellos no estaban, en donde estaba el Señor, eran en el norte de Israel. En aquella época la gente viajaba, mis hermanos, a pie. Esta gente, hermano, y lo más probable, dicen algunos que esto fue después de la Pascua, estos judíos celebraron la Pascua, mis hermanos, y al día siguiente se pusieron a caminar hasta llegar donde estaba el Señor. ¿Cuánto será el viaje, hermano? No sé, yo no sacaba la cuenta, mis hermanos, tal vez se podrá sacar con alguna aplicación. ¿Cuántos días habrán sido de caminar para encontrarse con el Señor? Y lo primero que le van a hacer es un reproche. ¿Ah? O sea, mire, hermano, ¿por qué es importante este dato? Porque también pasa esto en la iglesia. No, yo llevo 40 años sirviendo al Señor. Yo me he sacrificado, yo he predicado en la calle, yo he hecho aquí, he hecho allá y más allá. Pero hermano, si nos acercamos, y a pesar que tengamos todas esas, pero si no nos acercamos al Señor para hacer un reproche, no va a haber bendición de parte nuestra. En cambio, si nosotros con toda nuestra antigüedad, con todo nuestro servicio, con todo nuestro sacrificio, mis hermanos, nos acercamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para adorar y para pedir, mis hermanos, si nos acercamos en humildad, con 40 años, con 50 años o con 5 años, el Señor nos va a bendecir. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esta gente hizo un tremendo viaje, un tremendo sacrificio. ¿Pero para qué? Para reprochar al Señor. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dicen? Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Ya? Lo que ellos van a reprochar, mis hermanos, de alguna manera, le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen esto? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Ah? Y dice, cuando comen pan, no significa que comer pan, sino cuando a comer cualquier alimento, ¿ah? No necesariamente pan. ¿Ah? De alguna manera la palabra pan aquí está como un símbolo de todo tipo de alimentos. Hermano, ¿por qué tus discípulos hacen esto? ¿Ya? Eh, ellos, mis hermanos, lo que están señalando, uno puede decir, bueno, le están reprochando al Señor, pero le dicen, ¿por qué tus discípulos? Oye, tú eres el maestro de esta gente.
Entonces el reproche no va para los discípulos, va para el Señor. Tú que eres el maestro de esta gente, ¿no les has enseñado a respetar la tradición de los ancianos? ¿Cómo tu gente come sin lavarse las manos? ¿Cierto? Come pan sin lavarse las manos. Ah, entonces es un reproche al Señor. Entonces aquí nosotros vemos un ejemplo de las personas que se acercan al Señor y se acercan, mis hermanos, esta situación de usar a los discípulos y de no enfrentar al Señor directamente, hermano, y algo que el Señor más adelante, y en este mismo capítulo lo va a hacer, es algo que nosotros calificamos, ¿cierto? Y el Señor califica como hipócritas, ¿cierto? La palabra hipócritas, hermano, es una palabra bien compleja, pero que literalmente significa, mis hermanos, juzgar por abajo, ¿ah? O juzgar debajo, ¿ah? Y esta palabra, ¿cierto? Lo usaban los griegos, esta palabra hipócrita que tenemos nosotros el día de hoy, lo usaban los griegos, mis hermanos, para referirse a los actores que para poder actuar en el teatro en aquella época utilizaban una máscara. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, lo que hay es una máscara y detrás de la máscara hay otra persona. Es decir, lo que se nos está diciendo con esto, mis hermanos, es que hay una doble intención, ¿ya? Hay una doble intención, hay una doble, mis hermanos, un doble motivo. Entonces aquí nuevamente, y esta forma de hablarle al Señor, oye, tus discípulos hacen esto, o sea, lo que ellos quieren hacer no es atacar a los discípulos, lo que ellos quieren hacer no es tampoco defender tanto la tradición de los ancianos, lo que ellos quieren hacer, hermano, es atacar al Señor y buscar pruebas, ¿ya? Y por eso esta gente va desde Jerusalén, ¿sí? Porque ellos son de alguna manera, podemos decir, son parte del Sanedrín. Muchos de estos que están aquí van a participar en aquella asamblea terrible, hermano, en que van a condenar al Señor. Y ellos están buscando testimonio para condenarlo. Entonces, esta gente ha viajado, hermano, con el propósito de procurar la muerte del Señor. A ellos no les interesa, hermano, el tema de si se lavaron o no las manos. Sí, lo que a ellos les interesa es, di lo que tienes que decir para que nosotros te podamos acusar. Por eso son hipócritas. Y este tema, ¿cierto? Esta hipocresía, mis hermanos, de alguna manera se va a estar pasando a esta tradición de los ancianos, mis hermanos. Para los judíos, en la palabra de Dios hay muchas normas que tienen que ver con el lavarse. ¿Ya? En el libro de Levítico, mis hermanos, también en Éxodo, cuando el Señor, antes de entregar la ley en el monte Sinaí, le dice a Moisés, le ordena a Moisés que la gente se lave. ¿Ya? Y hay otras partes, mis hermanos, en que también se hace referencia a lavarse las manos, pero esas circunstancias bien específicas, a momentos bien específicos que tienen que pasar para que para que la gente aplique esto. Pero no había ninguna norma general, no había ninguna norma general en que las personas estaban obligadas a lavarse las manos. No existía una ley de parte del Señor, hermanos, que ellos estaban obligados a lavarse las manos. Pero para el fariseo y para el judío en general, entendían, mis hermanos, que la gente tenía que lavarse las manos, porque si no se lavaba las manos, se transformaba en impura. La persona era ceremonialmente impura y por tanto no podía ni siquiera acercarse al templo, mis hermanos, ni a la sinagoga. Por tanto, lo que tenían que hacer los judíos, mis hermanos, era lavarse las manos. ¿Y por qué se tenían que, aunque usted se hubiera lavado las manos, aunque usted tuviera las manos limpias, antes de comer, usted tenía que lavarse las manos? Para que y no por un tema de higiene, eso era un tema netamente religioso. Podía suceder, podía suceder, pensaban los judíos así, podía suceder que usted estando en la calle, ¿cierto? Estando en la feria, en el mercado, usted tocara a algún gentil, o usted tocara a alguna mujer que estuviera en su periodo, o que usted tocara a una persona que venía de un funeral. Entonces usted tocaba a esa persona y usted se transformaba en impuro. Y usted al momento de comer esos alimentos, como que la impureza quedaba adentro. Entonces, para evitar eso, había que lavarse las manos, ¿ah? Y aunque sus manos estuvieran limpias, usted tenía que lavárselas, ¿ah? Y eso era lo que ellos, mis hermanos, el énfasis que le daban. Entonces, una persona que se acerca al Señor, como los escribas y fariseos, ¿cierto? De manera, a pesar de los sacrificios que hicieron, pero lo hacen para reprochar, lo hacen de manera hipócrita, es decir, con una doble intención, con una intención primera que es falsa
y hay otra escondida, mis hermanos, que es la verdadera, pero también, mis hermanos, aquellas personas que se acercan al Señor anteponiendo tradiciones, mandamientos de hombres, hermanos. Son personas, mis hermanos, que nos van a obtener de parte del Señor una bendición. Y aquí nosotros podemos dejar establecido, y más adelante con la ayuda del Señor, si el Señor así lo quiere, vamos a poder desarrollar este tema del legalismo. ¿Ah? Que hay personas, mis hermanos, lamentablemente, y este es uno de los problemas que tiene la iglesia en general el día de hoy, mis hermanos, son estas dos corrientes. Por un lado está el legalismo, ¿ah? Y ese legalismo siempre se traduce en la imposición de tradición humana, y por otro lado, mis hermanos, está el, por decirlo así, la palabra técnica es esta, es el antinomianismo, ¿ya? Pero mejor digámoslo en chileno o algo más fácil, el liberalismo. No importa la ley, no importan las reglas, no importa lo que yo haga, Dios me va a bendecir. Y en cambio los legalistas dicen, no, hay que hacer algo, hay que ser meticuloso, hay que ser, eh, y no importa que en esto meticuloso, ¿cierto? De alguna manera vulneremos la ley de Dios. Lo que a ellos les interesa, mis hermanos, es aplicarse a ciertas reglas y los otros no quieren reglas. Y esas dos corrientes han estado en la iglesia, mis hermanos, desde la fundación de la misma. Entonces, en algún momento se caen algunas y luego se pasa a la otra, mis hermanos, y que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Y los fariseos, mis hermanos, y los judíos se tomaban muy en serio esto, hermano. Se cuenta la historia de un rabino, mis hermanos, que estando preso, no se quiso tomar la poca agua que tenía en la cárcel para lavarse las manos. ¿Ah? Y de eso ellos se jactaban. ¿Ah? Entonces, que Dios nos libre a nosotros. Las personas que se acercan a Dios y nos tienen bendición son aquellas personas que se acercan a Dios, ¿cierto? De, mis hermanos, para hacer un reproche, de manera con hipocresía, mis hermanos, y que siempre están, mis hermanos, de alguna manera, haciendo cosas, ¿ah? Haciendo cosas, hermanos, para obtener algo. ¿Ah? Siempre están haciendo cosas, mis hermanos, de alguna manera para justificarse a sí mismos. Y que Dios nos libre a nosotros de eso. Porque lo que nosotros hacemos para servir al Señor, y lo que veíamos antes, lo que nosotros hacemos para buscar la bendición de Dios, lo que nosotros hacemos es por respuesta, por agradecimiento, por gozo, ¿ah? Por deleite, hermano. Así como, porque a veces nosotros aquí, y aquí a veces se nos mezclan los conceptos, y con esto vamos a terminar, se nos mezclan los conceptos, hermano, eh, y pensamos, ¿cierto?, que la ley, ¿cierto?, que la ley es mala. La ley de Dios, hermano, no es mala. Pero lea usted el Salmo 19, hermano. Yo le invito a que usted en su casa lea el Salmo 19 y dígale al salmista dónde está la mano de la ley, pues. O léase el Salmo 119, que es un poquito más largo. Él no tiene ni un problema, mis hermanos. Él dice que la ley es perfecta, que haya deleite. Dice que es más dulce que la miel que sale del panal. ¿Ah? ¿Por qué está esa actitud en el salmista, hermano? Porque él está agradecido. Porque hay gozo, mis hermanos, hay libertad. De todas las opciones que tiene el salmista de hacer, lo que él decide hacer es bendecir, es alabar, es adorar al Señor. ¿Ah? En cambio, mis hermanos, las personas que se dejan guiar por mandamientos de hombres, mis hermanos, y que son legalistas, en ellos no hay gozo, no hay contentamiento, mis hermanos. En ellos está siempre el asunto de cumplir, a como dé lugar, y no importando, mis hermanos, que hay cosas más importantes en la palabra de Dios que hay que hacer. ¿Ah? Entonces son capaces, mis hermanos, como dice el Señor, ¿cierto?, de colar el mosquito. ¿Ah? Pero el camello, ¿ah?, y el elefante y todos los gigantes los dejan pasar. ¿Ah? Porque su único afán, mis hermanos, es agradarse a ellos mismos. ¿Ah? De alguna manera podemos resumir esta enseñanza así, mis hermanos. Los que buscan al Señor y obtienen bendición son los que se agradan y se enamoran de Dios. Los que se acercan a Dios
pero se agradan a sí mismos, no van a conseguir nada, mis hermanos, solamente un reproche y en la otra vida el juicio y el castigo de Dios. ¿Ah? Los que se enamoran del Señor y se agradan de Él y se deleitan en Él, van a conseguir la intervención, el milagro de parte de Dios. En cambio, hermano amado, los que buscan al Señor en base a sus méritos, a sus sacrificios, reprochando, juzgando a los demás, mis hermanos, e imponiendo reglas que no están conformes a la palabra de Dios, se agradan a sí mismos, mis hermanos, y ese agradarse a sí mismo, poquito tiempo va a durar, hermano. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Vamos a pedirle al Señor, ¿cierto? Su bendición. Aquí mi familia me está poniendo cara porque quieren ocupar el mueble. Vamos a poner término a este servicio. Los avisos están dados, ¿cierto? Mañana nos reunimos en nuestras clases. Cada uno sabe su horario. El día sábado, hermano, hay un servicio de juventud que va a ser en la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hermano. Y yo le invito, hermano, si usted puede asistir, ¿sabe? Porque esto es de los jóvenes, pero siempre se necesita ayuda en la cocina, por ejemplo. También ahora los jóvenes, no es como era en la época nuestra, hermano. Uno llegaba en micro, ahora los jóvenes andan en auto. Entonces hay que también tener un hermano que esté a cargo, como se llama, vigilando ahí de portero. No podemos dejar, porque esto también nos ha pasado, que muchas veces la reunión está hermosa, pero a veces, mis hermanos, se descuidan los vehículos y el diablo siempre anda buscando la ocasión para causar daño. Entonces eso también tenemos que evitarlo. Así que si algún varón puede acompañarnos ese día, este día sábado, desde las 10 hasta las 2, hermano, va a ser una gran ayuda, mis hermanos, para que este servicio que van a hacer nuestros jóvenes y van a venir iglesias del área norte de Santiago, sea un servicio de bendición para la iglesia y también para nuestros jóvenes. Así que también estamos cariñosamente invitados para este sábado y el domingo, ¿cierto? Tenemos nuestra reunión de escuela dominical a las 10:30 de la mañana y la hermana Marisol, para que me escuche bien, vamos a hacer predicación si es que no llueve, ¿cierto, hermana Marisol? Si es que no llueve, hacemos predicación. Si llueve, no hacemos, ¿ya? Y fíjese que todos estos domingos hemos hecho predicación, hermano, y el Señor ha sido con nosotros. Que el Señor nos ayude. También siguiendo el consejo de nuestro pastor y de mi papá, voy a dejar nombrado al tiro a los profesores para este domingo, ¿ya? Por supuesto, nuestra pastora va a tomar la primera clase de hermanas Dorcas, ¿ya? Vamos a dejar a nuestra hermana Gemina para que tome también a la segunda clase de hermanas Dorcas, ¿ya? Vamos al tiro a colocarla a trabajar. Se acabaron las vacaciones, hermana Gemina, ¿ya? Y vamos a dejar a nuestro hermano Hernán, ¿cierto? Para la primera clase de varones, ¿ya? Para la primera clase de varones, nuestro hermano Hernán. Y por si acaso, cualquier cosa le pasara a nuestro hermano Hernán, ahí va a estar nuestro hermano Humberto, ¿cierto? Para poder tomar la clase si es que nuestro hermano Hernán, por cualquier problema, no pudiera asistir, ¿cierto? Sabemos que el hermano Hernán vive súper lejos, así que le dejamos al tiro el suplente por si acaso. Mis hermanos, sí, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Estamos todos cariñosamente invitados a participar en los trabajos de la Viña del Señor, sabiendo que en los trabajos del Señor hay bendición. Pidamos la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos, mi Dios, delante de tus plantas. Mi Dios amado, hemos estado contigo. Yo te pido, mi Dios, que al terminar este servicio, tú lo selles con tu bendición. Coloca tu bendición, Padre amado, en cada uno de nosotros, Padre, y haznos meditar en tu palabra, Señor, en hacer a aquellas personas que fueron a ti y obtuvieron bendición. Eso queremos ser nosotros, aquellos que con humildad, tal vez con ignorancia, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero aquellos que pudieron reconocer de que tú eres el que tiene el poder. Ayúdanos, Señor, a agradarnos en ti, a enamorarnos de ti, a deleitarnos en ti, mi Dios, para acudir a ti y tener bendición. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la clase, que estén muy bien, descansen. Chao, gracias. Ay.